Bienvenidos al programa Comunistas, nuevamente programa hecho por trabajadores, para trabajadores, por un partido de trabajadores. Bueno, vamos a comenzar con un breve resumen del contenido del video anterior, por lo menos tomando los puntos esenciales de lo que tratamos en el video anterior, para continuar con el tema del día de hoy. Sí. ¿Qué es materia? Nosotros habíamos dicho que la materia es movimiento. Si nosotros queremos definir a la materia se define como movimiento. O en otras palabras, movimiento es lo que define a la materia. La materia tiene probablemente incuantificables, quizás incluso infinitas formas de ser. Pero lo que resume a la materia en esencia es el movimiento. ¿Qué es materia? Movimiento. ¿Qué define a la materia? El movimiento. Ahora bien, esa es la respuesta que nos da la parte dialéctica de nuestro método de análisis, que es la dialéctica materialista. La parte materialista de nuestro método nos dice que la materia es la realidad exterior, que existe fuera de cualquier voluntad subjetiva, es decir, de cualquier conciencia. Y que no es posible que exista alguna conciencia, o sea, pensamiento, conciencia, y el hecho de que uno es consciente de sí mismo y de la realidad, que esa capacidad de estar consciente de la existencia de su propio ser y consciente de lo que le rodea, esa conciencia no puede existir, no existe fuera de la materia. Entonces, si nosotros elimináramos toda la vida inteligente, e inclusive toda la vida del cosmos, de esta realidad en la que nosotros nos desenvolvemos, igualmente estaría esa realidad ahí. Si nosotros elimináramos la materia, es decir, el movimiento desaparece, habría nada. Tampoco un Dios, desaparece, simplemente hay nada. Y la nada en sí misma es una contradicción sin resolver. Y como no puede haber nada, tiene que haber algo. Es en sí misma la existencia del movimiento, es en sí misma la resolución del que no exista algo. Claro, de eso vamos a hablar en futuros videos más. Es muy importante tener eso sí claro también, quizás ya lo vamos a empezar a tratar ahora, tener claro este último punto que no lo habíamos tratado, el tema de la nada en el video anterior, lo estamos agregando en este momento, porque en las ciencias, en las así llamadas ciencias sociales, en la economía política, es decir, en la economía o en la ideología económica que usa la burguesía, o mejor dicho, la interpretación económica de la burguesía, ellos realmente plantean que es posible crear riqueza de la nada. Así. Por eso es muy importante haber tomado este punto final de decir que si realmente desapareciera el movimiento, queda realmente nada, hay nada. Y de ahí, de esa nada, nada jamás saldría. O sea, si hay algo es porque siempre hubo algo previo. Eso lo habíamos anunciado, habíamos dicho que el movimiento es eterno, materia es eterna. La materia en sí misma es eterna. Siempre hubo materia en el pasado y siempre lo habrá. Siempre lo habrá. Bueno, ya. La pregunta entonces que nos habíamos hecho en el video anterior es ¿por qué esta realidad se mueve? Y habíamos respondido que existe una ley. Y realmente esa es la ley universal. La ley universal nos dice que hay dos fuerzas antagónicas que son inherentes, que son parte constitutivas,
que son la parte constitutiva de la materia. Que por lo tanto la materia se pueda mover, así como me muevo yo, como se mueve la agüita que me dejé aquí cuando me dé un poco de sed. La tinta que sale de la lapicera, etcétera, que se mueve el aire, que se mueva lo que se mueve, todo el universo, el cosmos entero, es porque existe esta ley universal. Dos fuerzas antagónicas. Si la ciencia quiere buscar en el presente una ley que resuma y explique todo, solamente necesitan revisar la filosofía, y esa ley ya se encontró hace muchos siglos atrás, y que se ha ido repitiendo en toda la filosofía, y después en el salto que dio la filosofía, amor a la sabiduría, hacia la ciencia, que ciencia, palabra ciencia significa saber, el salto al saber. Esa es la ley universal. No van a encontrar ninguna fórmula matemática que uno pueda meter en algún computador y que calcule exactamente lo que va a pasar en un día, en 10 años, en 1000 años y en 3.000 millones de años más. Es imposible. La ley universal son dos fuerzas antagónicas, y esas dos fuerzas antagónicas se expresan en formas diversas en las diferentes partes de la realidad. En la materia sólida se expresa de alguna manera, en el movimiento de los átomos. Y nosotros entonces tenemos que estudiar las dos fuerzas que están ahí para explicar cómo está constituido el átomo. Después las moléculas, y las moléculas o las células, etc. En la materia sólida se expresa de una manera. Esas mismas dos fuerzas antagónicas se expresan de otra manera en la evolución de las especies, en la evolución en general del cosmos, cómo evoluciona todo este universo, cómo evolucionan las especies, la vida. Y se expresa de nuevo de otra manera en las sociedades, incluso en las sociedades animales. Ahí también, si uno estudiara y se dedica al estudio de las sociedades animales, también debería tomar la ley y empezar a estudiar esas sociedades animales sobre la base de las dos fuerzas antagónicas, y ir descubriendo, y se podría explicar, y se explica de hecho, cómo se relacionan, cómo viven los animales, y también en la sociedad humana. A eso vamos a apuntar, espero que alcance este video, sino en un video siguiente. Bueno, del movimiento mismo nace el proceso de devenir y de cambio, es decir, el tiempo. Nosotros habíamos dicho que la materia, o sea, la parte materialista de nuestro instrumento nos dice: todo es cognoscible, o sea, todo es posible de ser entendido, de ser estudiado y de ser comprendido. Esta cuestión funciona así, ya. Y todo el universo es absolutamente entendible. Y de repente llega el lado dialéctico de nuestro mismo bisturí y le dice no a la parte materialista de nuestro bisturí. Le dice: no, la realidad no es entendible. La realidad se recrea en cada instante. Es decir, en el fondo nosotros estaríamos en una realidad completamente caótica. Eso dice el método dialéctico. No es entendible esta realidad. Y bueno, la síntesis de ambos es que la realidad es relativamente comprensible. Bueno, y eso aplicado a nuestra contingencia en el presente, en el año 2019, ¿qué nos dice? Que nosotros podemos predecir hasta un cierto tiempo
en el futuro lo que se viene. Y ese futuro va a ser no socialista, va a ser comunista. Es decir, el socialismo, pero sin propiedad privada, por lo tanto sin Estado, o sea, con el Estado desvanecido. Nosotros podemos hasta ahí predecir, lo que viene después nos es impredecible. ¿Cómo vivirán los seres, el homus, como me gusta mucho decir, el homus comunista? No podemos predecirlo fehacientemente. Podemos imaginar algunas cosas, por ejemplo, que probablemente la memoria que esté en nuestro cerebro va a poder ser traspasada por vía eléctrica, electrónica, quizás, qué sé yo, por redes electrónicas, vía por el aire. Se podrá transmitir la memoria nuestra por una especie futurística de internet. Yo mando una memoria, mando un mensaje 3D. Probablemente eso va a ser posible. Probablemente incluso los seres humanos del el homus comunista va a tener capacidades quizás, no sé, pseudo-telepáticas o incluso telepáticas, quién sabe. Todo eso viene en el futuro. Probablemente el ser humano homus comunista va a tener muchos años más de vida de las que tenemos nosotros en el presente. Quizás incluso van a poder almacenar la conciencia, la memoria individual en un enorme sistema de almacenamiento. Quizás incluso ese sistema de almacenamiento va a ser el mismo ecosistema, quién sabe, un poco estilo Avatar. Pero todo eso nos queda en la imaginación. Quizás incluso el ser humano futurista va a encontrar una forma de superar la gravedad y va a poder flotar así. Probablemente se va a mover con estos ya ahora por lo menos teóricamente demostrados hoyos de gusanos de un lado al otro, o como se ve en las películas futuristas, que se meten a un aparato y aparecen por el otro lado, etc. Pero eso es fantasía. Nada de eso es predecible en el presente. Lo que nosotros podemos predecir es que esa sociedad que se nos viene va a ser una sociedad hermosa, de seres humanos plenamente libres y por lo tanto seres humanos felices. El crimen prácticamente no va a existir. De hecho, en el comunismo no va a existir el crimen, va a desaparecer. Los seres humanos no van a conocer riqueza, pero tampoco van a conocer pobreza. No van a conocer arriba las jerarquías sociales. Y tampoco van a conocer el abajo, el que está por debajo de mí. No van a conocer, por lo tanto, envidia. No van a tener el afán de querer el desarrollo individual medido en cuanto dinero. El éxito no se va a medir en dinero. Todos los seres humanos de esa sociedad van a ser científicos y a la misma manera, al mismo tiempo van a ser trabajadores manuales. El trabajo manual y el trabajo intelectual se van a fusionar en uno. Las horas de trabajo van a ser bajísimas porque las capacidades productivas van a ser monumentales. Esas cosas sí las podemos predecir. Pero también la historia nos ha enseñado otra cosa. Y por eso nuestro programa se llama Comunistas Nuevamente. La historia nos ha demostrado que el salto que nuestros compañeros, camaradas comunistas de la generación anterior pensaron, un solo salto y la sociedad libre viene, no es así. Nos dimos cuenta, todavía no estamos en la sociedad del homus comunista. Seguimos siendo viles seres humanos esclavizados por este sistema de explotación y de opresión llamado capitalismo. Bueno, nos dimos cuenta, por lo tanto, que el salto a la nueva sociedad
nos va a costar bastante más de lo que habíamos pensado. La antítesis. Va a venir algo maravilloso, pero el camino para llegar allá va a ser mucho, o por lo menos mucho más duro que lo que se pensaba. Pero a la misma vez, como nosotros hemos aprendido del pasado, como se está viendo también en Chile, que pese a la represión monumental, ya la gente no está dispuesta a salirse de las calles, pese a que sacaron a los militares a las calles. La gente no está dispuesta a salir de las calles. Se aprendió que no hay que abandonar el momento de la lucha. Así. También hemos aprendido intelectualmente de las cosas, de los hechos que han ocurrido en el pasado. Por lo tanto, llevamos un bagaje más sólido, mayor, mejor, que nos va a permitir que la construcción de los partidos comunistas se haga en un plazo mediano, menos difícil, que más países se van a ir coordinando mejor, los que están levantando proyectos socialistas más así, más asá, más o menos socialistas, etc., se van a poder coordinar mejor. O sea, van a venir muchas ventajas, desventajas y ventajas. Así es el movimiento y así va a ser nuestro camino hacia el comunismo. Bueno, eso yo lo quería plantear como una especie de resumen de lo que vimos en el video anterior y también al mismo tiempo, desde luego, como una instrucción a lo que vamos a ver ahora. Sí. Entonces ahora tengo que tomar mis papeles y ver en dónde estoy. Estoy como por acá. Aquí lo encontré. Estaba bien en otro lado, acá. Ya, que habíamos quedado entonces en un breve listado introductorio de las formas que estos rótulos universales, tesis y antítesis, van tomando de acuerdo a las diferentes circunstancias: estática, caos; contracción, expansión; particular, general; apariencia, esencia; constante, variable, y hay muchísimos más. Bueno, y ahora vamos a dar un paso hacia adelante. Nuestra siguiente pregunta que planteamos es: ¿de dónde viene la conciencia? Acabamos de hablar de la conciencia y dijimos que ninguna conciencia es capaz de existir fuera de esta realidad. Realidad desaparece, es decir, movimiento desaparece, o, dicho de otra manera, materia desaparece y no hay conciencia. Desapareció la conciencia. Bueno, eso no ocurre porque el movimiento en sí mismo es indestructible. Bueno, entonces ninguna conciencia existe fuera de la realidad. Entonces nuestra pregunta: ¿de dónde viene nuestra conciencia? Ahora estamos hablando no de una supuesta conciencia universal, sino de dónde viene nuestra conciencia individual. La conciencia que nosotros tenemos como individuos. Cada uno de nosotros, ¿por qué pensamos como pensamos? Entonces tenemos la visión, digamos que idealista. La respuesta idealista nos dice que la conciencia es lo que nos determina el ser. Así como uno piensa, es como uno actúa. Eso nos da como respuesta la filosofía o el pensamiento idealista. Y ciertas consecuencias de esas, por ejemplo, el pobre es pobre porque piensa como pobre. Así. Entonces nosotros, la clase trabajadora y también la pequeña burguesía de nuestra patria, les va como el ajo, porque nosotros tenemos, perdónenme la expresión, pero la voy a usar, mierda en nuestras cabezas.
si pensáramos con éxito, como tantos libros nos quieren enseñar, una cantidad de libros que uno encuentra que le quieren enseñar al ser humano a ser exitoso. Y para ser exitoso, piensa como una persona de éxito. Te dicen incluso, júntate con seres humanos de ese tipo. Si tú quieres ser así, júntate con esas personas, piensa como ellos. Y tú vas a ser una persona exitosa, rica, millonaria, como un Piñera, como un Kast, muy bien, muy rico y acomodado, como un Ricardo Lagos, como una Michelle Bachelet. Hay que pensar como ellos y llegamos a ser como ellos, como toda la oligarquía nacional. El problema es que esas personas, según ellos piensan, porque así están convencidos, ellos piensan que son personas selectas, que su cerebro es un cerebro especial. Y ese cerebro les ha llevado a tener el lugar en la sociedad piramidal que tienen. Bueno, la visión, la interpretación idealista también dice, yo pienso, luego existo. Por lo tanto, nosotros, porque pensamos, existimos. Claramente eso es decirle uno solamente viendo a los bebitos que todavía no son capaces de pensar, el lactante, el bebito lactante de 1 mes, y existe, igual. Bueno, yo soy una persona buena, luego actúo bien. Así nos dice la visión idealista. O sea, lo que uno es, la persona mala actúa como persona mala porque es inherentemente malo. Y la persona buena actúa como persona buena porque es buena, porque piensa bien. Es decir, yo voy donde una persona mala y le cambio sus pensamientos y se vuelve buena. Así. Bueno, leamos algunas consecuencias contemporáneas de esta visión idealista, estas cosas que les acabo de leer y que ven también aquí en el gráfico al lado mío. Son palabras que vienen atravesando la filosofía desde muchos siglos. Pero las frases que les voy a leer ahora, aquí está la cita de quiénes son, de quienes descubrieron la doble hélice del ADN, ¿sí? Dicen esto, uno de ellos especialmente, los dos son unos reaccionarios de tomo y lomo, pero especialmente este es un desastre. Se le hace la pregunta, ¿usted cree que los pobres son genéticamente diferentes? Y él responde con sí. Increíblemente, así lo dice. O sea, nosotros estamos genéticamente hechos de otro material. Después dice este mismo compadre, desde aún hace 1 siglo o más, los expertos saben que las diferencias en la inteligencia de las personas son en gran medida hereditarias. En otras palabras, personas inteligentes reciben y tienen hijos inteligentes. Personas estúpidas tienen hijos e hijas estúpidos. Y también dice esta maravilla del científico, cuando calculas el coeficiente general de inteligencia, los hombres, y se refieren no a hombres en el sentido de humanidad, sino al hombre masculino, al lado masculino de nuestra humanidad. Los hombres por término medio consiguen un coeficiente de inteligencia superior en 3,5 o 4 puntos. Eso explicaría por qué encontramos tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad.
Para esta misma persona, los negros, o sea, los que tienen tez negra porque tienen mayor cantidad de melanina en el cuerpo, son genéticamente inferiores. Es decir, resumiendo, ¿quién es la basura misma de la sociedad? Una mujer pobre y negra. Ahí está lo peor de lo peor según este científico, realmente un científico que descubrió, junto con el otro, dos fueron, la doble hélice del ADN. Bueno, y nosotros los comunistas, porque estamos ausentes en el pensamiento científico, no estamos dando respuesta a ello. Bueno, yo les voy a colocar aquí también un vínculo, un link a un documental bastante bueno. Espero que todavía esté en internet y se los voy a poner. Si no, bueno, no me disculparé en el video siguiente que no fue posible encontrar. Bueno, ¿qué responde a estas opiniones? Nuestra interpretación de la realidad. ¿Qué responde la visión dialéctica materialista de la realidad a estas acusaciones, a estos juicios que se hacen? ¿De dónde proviene la conciencia entonces? Es así. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Si tenemos clara esta respuesta, una respuesta o esta afirmación incluso, esta comprensión, esta idea, nosotros podemos dar respuesta a todas estas barbaridades que se dicen. La barbaridad que dice este científico, la barbaridad que han pronunciado todas las clases dominantes en 8 a 11 mil años de sociedades de explotación y opresión que hemos tenido. Si nosotros entendemos eso, podemos responder fácilmente a todos estos. Nosotros decimos, nosotros pensamos como trabajadores, nosotros pensamos como gente pobre, porque nosotros somos trabajadores, porque nosotros somos pobres. Nosotros también pensamos como pequeños burgueses, porque somos pequeños burgueses. Y nosotros pensamos como gran burgueses, porque somos grandes burgueses. El que está arriba, el que domina la sociedad, siempre va a pensar como un opresor. Y el que está debajo, el que es oprimido, tarde o temprano va a pensar como un oprimido que se quiere emancipar. Y desde luego, esto no es un absoluto, como nos pretende decir la lógica, que hay una línea divisoria en la conciencia absoluta entre los opresores y los oprimidos. Hay sectores de trabajadores que se convierten gustosamente en lacayos de los opresores y de los explotadores. Y hay sectores, personas, individuos de allá arriba que deciden, pero también siempre presionado por la lucha de clases, por la lucha de los oprimidos, de abandonar su clase y pasarse a la clase que está luchando por su emancipación. Por lo tanto, uno piensa de acuerdo a lo que es. Uno no es de acuerdo a lo que piensa.
estos son los elementos básicos que hemos visto en el video anterior y ahora. Son los elementos básicos para comprender el capital. En los sucesivos videos vamos a concentrarnos bastante en el estudio del capital. Y lo hemos decidido así, justamente por las enormes movilizaciones en Chile. Y esas movilizaciones, aunque los medios de comunicación desde luego quieran concentrar y colocarlo o lo quieran presentar como un movimiento de estudiantes, y aunque incluso sectores que están por debajo, calladitos ahí, en el fondo quieren que nada cambie, pero hacen como que están cambiando, también lo quieren centrar, como si fuese solamente un movimiento de estudiantes. Pero lo que es en verdad es un movimiento de clases, es lucha de clases, es la clase trabajadora que se está empezando a levantar. No olvidemos que antes de este estallido estudiantil estaba el paro de los portuarios. ¿Sí? Oh, venga, chiquitita, venga mi amorcito. ¿Despertó? ¿Quiere estar un ratito conmigo? ¿Sí? Bueno, hicimos una breve pausa para para yo atender a mi hija. Ahora estamos dos del equipo, dos de los tres que hacemos este programa. Aquí conocen a la segunda. Bueno, no me acuerdo bien dónde quedé en la parte que tuve que interrumpir al entrar mi hijita. Pero bueno, la idea era señalar que la esencia de lo que está ocurriendo es lucha de clases. Están luchando los trabajadores y sus hijos. Y desde luego que los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras se pueden movilizar y mover de forma mucho más libre que el trabajador. Porque el trabajador que pierde su fuente de trabajo pierde también el ingreso con que alimenta a su familia. El estudiante no tiene la cadena de la esclavitud asalariada. Lo que sí tenemos nosotros los trabajadores. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la obligación de tener que agachar el moño por el interés de mantener nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo? Bueno, y como es lucha de clase, lo que queremos explicar en este segundo video del capítulo introductorio del programa Comunistas Nuevamente es cómo se da esa explotación. Así. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción a el capital. Es una introducción, después vamos a ir profundizando mucho, como habíamos dicho recién, en el capital. Ahora simplemente los lineamientos más esenciales que por lo menos nos den claridad suficiente de cómo somos explotados, por un lado, y cuál es el enorme poder el enorme poder político que está en nuestras manos. Bueno, en el siguiente gráfico que ven, ahí está de nuevo la cita: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario el ser social es lo que determina su conciencia. Así es, de acuerdo al ser social que tenemos, que ocupamos en esta sociedad, es que nosotros pensamos. Y es tan así que yo les aseguro que si yo hubiese nacido en cuna de oro, muy pudiente, muy acomodada, mi conciencia sería muy diferente. Es tan así
que si yo hubiese nacido en una familia acomodada de orientación, de orientación, pensamiento de derecha, pero en realidad es pensamiento burgués, de pensamiento de derecha, o reaccionaria, yo estaría también pensando así. Si me hubiesen raptado en el momento de nacer, yo hubiese pensado así. Me hubiesen raptado, le sacan a mi mamita el bebé y la pescan, como se han dado tantos casos en Argentina. Me hubiesen pescado, yo hubiese quizás nacido en Argentina, me pescan y me entregan a una familia rica, que sé yo, de militares, muy rica, de buen vivir. Mi conciencia sería esa. Sepan ustedes que hay muchos casos de madres que buscan buscaron y encontraron a sus hijas e hijos. Y es la conciencia de esas hijas e hijos es completamente reaccionaria, ni siquiera querían hablar con su madre biológica por ser una comunacha. Así es, no está en nuestros genes. Hace muchos años yo vi un documental, muchos años atrás, sobre el caso de una venta que una mujer en el sur de Chile hizo de su hijo. Vendió a su hijo a una familia de alemanes. Sí, vendió a su hijo a una familia de alemanes. Bueno, después de muchos años le vino a ella la conciencia de que hizo un tremendo error y dijo: yo en esos años no entendía, no sabía lo que hacía, lo hice por necesidad y no entendía bien lo que hice y ahora quiero encontrar a mi hijo. Bueno, tenía varios otros hijos e hijas más esta mujer, una mujer creo del tamaño quizás del porte 1,40 m, 1,45 m habrá sido, con dientes sí, dientes no, dientes sí, o sea, una dentadura pésima, muchos dientes ya no, ausentes de muchos dientes. Bueno, y los hijos pequeños, muy flacos, las hijas también, o sea, parece que eran como 4 o 5 hijas e hijos que tuvo después del hijo que vendió. Bueno, y lo encontró. La reacción fue muy linda, la del hijo abrazó a su madre, pero los hijos e hijas que ella crió eran prácticamente analfabetos, muy flacos, muy pequeños. Sí, tenían un bajísimo nivel de lenguaje, los hacen hablar y hablaban. Se notaba que les costaba hilar siquiera una oración. Bueno, el niño criado en Alemania, 1,80 m, muy fuerte, preparado en música, matemáticas, manejaba 2, 3, 4 idiomas, no me acuerdo bien, pero tenía no 2 idiomas, sino 3 o 4 idiomas en la universidad. Sí. Bien alimentado, en una familia que lo fomentó, no parecía ni de lejos hermano de los otros niños. Bueno, entonces eso resumiendo la frase que acabamos de leer. Y ahora describiendo la estructura de la sociedad. Este esquema es un esquema básico que también vamos a tratar de ir profundizando en los siguientes videos, pero es el esquema esencial. Si nosotros habremos por lo menos entendido este esquema, ya tenemos una herramienta bastante potente, argumentativa y de comprensión de la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Bueno, la sociedad, como todas las cosas de esta realidad, es dialéctica. Tiene por lo tanto 2 partes.
si la materia es así, toda la realidad es así. Así. Dos partes. Una de esas partes, estoy hablando muy bonito ahorita, gracias. Una de esas partes es lo que denominamos, o lo que denominó Marx, la base, así. Y la otra parte, la parte antagónica, es la superestructura. Primero vamos a dar los rótulos, la base y la superestructura. ¿Ah? ¿Qué es la presión? Ahí está dibujado. Bueno, la base, ¿qué conforma la base de todas las sociedades? Y también la base de la sociedad capitalista. ¿Qué conforma esa base? La estructura económica. La base es la estructura económica. Vamos a profundizar ahí. ¿Qué es la estructura económica? ¿En qué consiste esa estructura económica? Tenemos dos cosas en nuestra sociedad. Por un lado tenemos a lo que nosotros, los comunistas, denominamos fuerzas productivas. Conceptos desarrollados desde luego por Carlos Marx. Sí. Están las fuerzas productivas. Y esas fuerzas productivas, como dice su nombre, son la fuerza que genera producción. Son los elementos que hacen que al final de cada día tengamos nuevas cosas producidas. Esas son las fuerzas productivas. Y esas fuerzas productivas son dos, dialéctica, uno y lo otro. Una parte es algo que no tiene vida, pero que sin embargo es necesario para que tengamos, por ejemplo, esta tapa. Al final del día sale esta tapa. Esa parte que no es vida son las maquinarias. Así, las maquinarias. O los medios de producción. Los medios de producción. Medios se refiere los elementos, lo que yo utilizo para producir. Claro, puede ser una maquinaria pequeñita, ahora exagerando un poco, el lápiz, dándolo como ejemplo, el lápiz que está usando mi hija, ella lo está haciendo para producir un hermoso dibujo, así. Eso es un medio de producción. Claro, el lápiz ha producido muchísimo, el lápiz y el papel ha producido muchísimo, ha plasmado el pensamiento humano a lo largo de la historia, el lápiz y el papel. Entonces el papel y el lápiz son medios de producción. Y tenemos medios de producciones sofisticados, las computadoras, o el futuro, China tiene el plan en unos 5 años, y como conocemos a los chinos, palabra dicha, palabra hecha, de producir el primer reactor de fusión. Sí. Y están construyendo la más larga, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, son 100 kilómetros, la más larga vía de tren magnético, que va a andar a una velocidad enorme y que tiene un gasto de energía bastante menor, por lo menos velocidad y gasto energético. El primer realmente tramo enorme de ¿qué es eso? Soy yo.
Ay, ese es papá. Y ahora tienes que dibujarte. Bueno, o sea, uno realmente gigante. Los trenes, o sea, las vías que hay magnéticas son de tramos cortísimos. China va a producir, está creando, está construyendo uno monumental. Bueno, y otros milagros que están haciendo allá los chinos. Bueno, entonces todo ahí están los medios de producción, pero solo los medios de producción tampoco nos funcionan. No es posible los medios de producción solos. Falta algo más. Y eso es la fuerza de trabajo. El trabajador que moviliza sus músculos, sus nervios y su cerebro, las conexiones neuronales para que al final del día salga un producto. Esos son los dos elementos, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Esos dos elementos producen la riqueza nacional y la riqueza mundial, para que empecemos lentamente a entender qué lugar ocupamos nosotros los trabajadores. Entonces, quedan solamente medios de producción, nada se mueve. Así es. Bueno, esas son las fuerzas productivas. ¿Y cómo se relacionan los medios de producción con la fuerza de trabajo? Determina la sociedad. Bueno, entonces todo esto, lo que acabamos de decir, las relaciones de producción, están de acuerdo a un determinado grado de desarrollo, las fuerzas productivas. Así es. Bueno, y ahora la superestructura, o estructura superior de la sociedad. Lo que la estructura económica de la sociedad establece tiene que estar en alguna parte plasmada. Y se plasma, desde luego, en leyes. Sí, esa es la parte jurídica. Y se defiende en la parte política de la sociedad. Sí, a la naricita, mi amor. Ya, bueno, las relaciones de producción y las fuerzas productivas, todo eso de acuerdo a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas. ¿No? Y ese grado de desarrollo que tienen determina en esencia las sociedades. Eso lo vamos a profundizar para ir diferenciando la sociedad esclavista, la sociedad feudal y hoy la sociedad capitalista. Lo vamos a ir profundizando. Bueno, vamos a la estructura superior. La estructura económica de una sociedad tiene que estar reflejada. Esa es la palabra bastante precisa. Tiene que estar reflejado en alguna parte. La estructura económica de la sociedad tiene que estar reflejada en alguna parte. Y así es, se refleja en las leyes, que dicen así se organiza esta sociedad, cuyas fuerzas productivas son estas y las relaciones de producción son así. Sí. Se establecen las leyes. Bueno, no bastan las leyes. Necesitamos algo que transforme esas leyes en realidad social, y esa es la política. Dentro de la política está el accionar de la policía, ahora para nuestros tiempos modernos capitalistas, y del ejército. ¿Tiene frío? ¿Te tapo un poquitito así? Sí. Y esa estructura jurídica y la estructura política, ellas reflejan las relaciones de propiedad.
Bueno, sobre las relaciones de propiedad vamos a profundizar más tarde. ¿Qué es propiedad? Cuando nosotros hablamos, los comunistas, cuando hablamos de abolir la propiedad privada, ¿a qué nos referimos con eso? Eso lo vamos a ir profundizando más adelante. Ahora, para terminar este cuadro, muy importante que vamos a profundizar mucho y mucho más. Voy a leer aquí las partes, los rótulos que están a los costados. En algún momento, esto lo leo porque es una cita de Marx, y una de las más importantes, más célebres citas de él. Bueno, todo lo que él escribe es célebre y muy importante, pero hay algunos elementos que son aún más célebres y más importantes, y esta es una de esas. En algún momento las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Así es. Lo que está ocurriendo en Chile es exactamente lo que acabo de leer. Lo vamos a profundizar. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! Estás dibujando muy bien, Manolita. Me emociona. En la producción social de su vida. Tiene un vestido. Es un vestido muy lindo. ¿Ese es el vestido? Ah, ya, baila. Están bailando. En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Esto lo leí segundo porque aquí quiero profundizar un poco más. Lo más importante fue lo que leí primero, pero vamos a tener que profundizarlo más adelante. Y esto ya se puede profundizar hasta ahora. Nosotros, ¿qué quiere decir esta frase? Que nosotros, los seres humanos, nacemos en relaciones que son necesarias e independientes de nuestra voluntad. O sea, cuando Aurora nació, ella nació independiente de lo que ella desee. Sí, una protesta, Aurorita, dibuja una protesta. Ella nació, ve, ya está dibujando sus protestas, mi bebé. ¿Ve? Ella no deseó esto. Es independiente de su voluntad, pero ella nace en un modo de producción burgués, independiente de lo que ella desee como individuo, independientemente de lo que yo deseo como individuo. Todos los individuos soñamos nacer en una sociedad libre, sin explotación, sin desigualdades. Pero no es así. Independiente de nuestra voluntad, nacemos en un lugar en que esas relaciones sociales están preexistentes y son también necesarias. Son necesarias porque si no existiesen esas relaciones de producción, no habría producción. Y así nosotros ni siquiera, esclavos asalariados, no podríamos alimentarnos. Tienen por lo tanto que existir esas relaciones de producción para que nosotros podamos alimentar. Bueno, entonces vamos a, déjenme ver si ahora continúo o si terminamos acá. Yo pienso que vamos a dejar esta grabación acá porque en el siguiente video de este capítulo introductorio vamos a adentrarnos ya directamente al estudio de la obra de Marx de El Capital. Bueno, con mi hija aquí, juntitas las dos, nos despedimos en esta ocasión y espero que les haya gustado. Como siempre, pongan sus deditos hacia arriba, eso sirve
para darle un poco más de propaganda a nuestro video. Pongan también consultas, comentarios, ideas de lo que a ustedes les gustaría que tratáramos. Den opiniones, todo es aceptado mientras sea, desde luego, de forma fraterna, respetuosa, eso. Bueno, entonces, hasta la próxima, nos despedimos. Hasta el próximo video de Comunistas nuevamente. Chao. ¿Te gustó participar en el video? Vamos a ir a pagar, vamos a ir a pagar.